La década de los 80 significó para el Real Betis Balompié el mayor periodo de permanencia en Primera División. En este caso nos vamos a dedicar a hablar acerca de, bueno, dentro del mundo del coleccionismo, lo que son las plantillas que tuvo el Betis en esa década. Cierto es que, como sabemos, el mundo del coleccionismo abarca muchos campos, en este caso del Betis, pues tiene un amplio abanico acerca de muchísimas posibilidades, con mucho material variado, y en este caso vamos a hablar sobre estas plantillas de la década de los 80. Bueno, vamos a empezar con la temporada 80-81. Como podéis ver, casi todos son fotopostales de felicitaciones del Real Betis Balompié, aunque también existe algún tipo de publicación diferente, ¿no? En este caso, pues esta temporada 81, que contaba con el entrenador de Luis Fiscarriega, que era el que continuó desde la temporada anterior. Carriega tendría bajo su orden a jugadores muy interesantes, entre ellos a Lobo Diarte, quien lo vemos aquí también, jugador que falleció hace unos años. Otro jugador que se fichó fue Francis, un líbero, que vino del Granada. También hablamos de que se tuvo a Enrique Morán, que vino también en su tiempo del Sporting de Gijón. Vemos aquí a Rogelio, que estaba en la plantilla. El masajista Vicente Montiel, también solía salir en las fotografías de los equipos. Diego Soto, este es el probador físico. Y pues entre los porteros, por supuesto, tenemos a Isnaola, Manolo Campos, el eterno suplente, y unos Cardeñosa, Ale, Parra, Biosca, que también está aquí, Antonio Biosca. Este equipo quedó el sexto clasificado sin llegar a participar en competiciones europeas por aquello de que el sexto no entraba así porque sí en la Copa de la UEFA, sino que hubo una serie de carambolas coperas también que impidieron la clasificación del Betis. Una temporada espectacular, donde se ganó por 0-4 en el campo del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón. También se ganó por primera vez en la historia en Nou Camp en Liga, 1-3. Y se hicieron magníficos partidos, inclusive un 2-0 al Sevilla, hoy en día casi impensable. Pero estos 2-0 que el eterno rival te llegaban un poquito a puerta. ¿De acuerdo? Esta sería la de la temporada 80-81. Temporada 81-82. Temporada 81-82 fue un año bastante tranquilo para el Betis. Quedamos también clasificados el sexto. Y aquí vamos a ver jugador que no dio ni bueno ni mal resultado. Regular fue Moyano, un delantero que vino del Hércules. También como entrenador ya tenemos a Rafael Iriondo, que Iriondo es el que nos dio la Copa del Rey del 77 y que no llegó a terminar la temporada. La realidad es que la temporada 81-82 fue un poquito peor que la 80-81, pero se clasificó, como dijimos antes, el sexto, se entró en competiciones europeas y también al Sevilla se le ganó por 2-0 en Villamarín. Repetimos, partidos de dominio casi absoluto entonces del Betis. En esta temporada 81-82 vemos la incorporación aquí de Carmelo, lo recordarán ustedes, que tuvo sus mejores días en el Cádiz, y de Hipólito Rincón, que fue nuestro Pichichi en la temporada siguiente, en la 82-83. Último año también en este caso, para Javier López, un magnífico centrocampista que también ganó con nosotros la Copa del Rey, y del lateral de Paco Bizcocho, el coreano, junto con Benítez, que todos dejarían el Betis en la temporada 81-82. Pues hablar de este año, de la 82-83, que es la siguiente plantilla, nos trae recuerdo del 75 aniversario de la entidad, de las bolas de platino, y también, bueno, pues de los jugadores, algunos interesantes, sobre todo uno, Hipólito Rincón, quien vino de la disciplina del Real Madrid, que también fue nuestro Pichichi aquel en la misma temporada, 82-83. Año que sería pues el último de Antonio Biosca como central, ya se retiraría por su lesión. Tenemos aquí veteranos como Cardeñosa, como Ortega, Rafa Gordillo, tenemos también continuidad de Lobo Diarte, y por supuesto tampoco vamos a olvidar de Canito,
jugador que vino de la disciplina del Real Club Deportivo Español, que había sido internacional en alguna ocasión con la selección absoluta, jugador también del Barcelona, pero que pues no tuvo mucha continuidad en el club, problemas de indisciplina y tal. Este chaval pues falleció también hace bastantes años, hace unos años ya. Como entrenador se fichó para mí uno de la directiva, a Antal Dunay, un entrenador húngaro, que vino de ascender a Segunda División A desde la B al Jerez Deportivo. Creo que para las aspiraciones de un Betis que había quedado clasificado 2-3 años seguidos entre los primeros quinto y sexto puestos, se tenía que haber apostado por otro entrenador y no por alguien sin experiencia, y yo creo que esa fue la apuesta que el presidente Manuel Maduí pues se cometió en ese error. La temporada siguiente será la 83-84, año en que se clasifica de nuevo el Betis para la UEFA, quedamos el quinto, y aquí sería cuando se trae de entrenador a José Alzate, Pepe Alzate, que venía de los Osasuna, y se traen jugadores muy interesantes que formarían alguno que otro una parte importante de la historia de la entidad. Curiosamente aquí también tenemos a Barandica, un portero que vino de los Osasuna, y que a partir de ese fichaje, porque el otro es Barroso, que casi siempre era el eterno suplente de Esnaola, pues se avivaba mucho la polémica por parte de la prensa de que si le iba a quitar el puesto a José Ramón. Realmente que Barandica jugó muy poquito y nunca llegó a ser titular como Esnaola. El que sí fue titular y muy importante fue el argentino Gabriel Humberto Calderón, que fue durante, pues desde el 83 hasta el 87, extremo izquierdo fundamental en el Real Betis Balompié. Por supuesto, la continuidad de Rincón, de Rafa Gordillo. Tenemos aquí un joven Perico Medina, también del Betis Deportivo. Y este Paco Francisco Machín de la Puente, que vino del Racing de Santander, pertenecía a la disciplina del Real Madrid. Este año se erigió como máximo goleador del Betis, con 11 goles en esa temporada. Y otro jugador fue Carlos Suárez, el Nene Suárez del Real Celta de Vigo, centrocampista muy fino, con mucha técnica, pero de estos jugadores que muchas veces pues se desaparecían un poquito del campo y no daban mucho la cara cuando se necesitaba. De todas formas, con esta plantilla no se pierde ningún partido en casa, se ganan 15 de 17 y se empatan solamente 2. Ante el Real Sociedad y el Barcelona no se pierde ningún partido, ni en Liga ni en Copa. Hasta aquí pues sería la temporada 83-84. Desde una de las tiendas de deporte que no sabemos si la tiene todavía, la que tenía o tendrá, no lo sé, en Reina Mercedes 13, del jugador del Betis, Antolín Ortega. Deporte Ortega pues presentaba esta plantilla para la temporada 84-85 del Real Betis Balompié. Aquí pues hay que decir que sería el último año de José Ramón Esnaola como portero del Betis, titular prácticamente toda la temporada. Este portero que vemos aquí es Torrano, que era del Betis Deportivo, un magnífico portero, por cierto. Continuaba Jacinto Barroso como portero, que no tendría mucha continuidad ya y que casi siempre había sido, como hemos dicho, suplente. Vemos jugadores interesantes de la cantera, algunos campeones de Copa del Rey, como por ejemplo Palomino, que llegó a jugar algún que otro partido en el Betis. Y bueno, pues la base de la temporada pasada prácticamente se iba a continuar. Lo que sucede que, claro, que la titularidad pues poco a poco empezaba a tomar ciertos relevos, porque teníamos a este chaval que era Reyes, también de nuestra cantera. Un fichaje interesante fue el de Calleja, que se conocía futbolísticamente como Pepeo, que vino del Sestao Sport de Segunda B. Vino Pepeo, que estuvo unos años en el Betis, inclusive titular también. Continuidad también para Mantilla, otro defensa central libre que venía del Racing de Santander. Vemos a los Casados, que ya venían de antes de la cantera. Kiko. Baldo, este fue un delantero también que vino de la Unión Deportiva Figueras, pero que no fue muy goleador, marcaba muy pocos goles. Y bueno, pues el resto de plantilla que misteriosamente pues empezamos a pasarlo mal, y este entrenador, pues Pepe Alzate, sería sustituido de nuevo por Luis Carriega. Nos salvamos en el último partido en Málaga de la Liga, empatamos a 1, conseguimos la permanencia, pero en nuestro haber está ese 3-0 remontada a Copa al Sevilla, donde allí perdimos por 1-0, en Liga también nos ganaron 1-2,
y 1-0 en su estadio. Esta vez no iba a haber fantasma y el Betis le metió un rotundo 3-0 de partido de dominio local y como tenía que ser. Se llega a semifinales de Copa del Rey, donde pues también antes se elimina al Barcelona, que era el vigente campeón de liga. Así que por lo tanto en esas semifinales el que nos apeó fue el Athletic de Bilbao. La temporada 85-86, al igual que la que vamos a ver después, para mí fueron las temporadas que yo llamaría las de la tranquilidad. Es decir, el Betis no pasaría apuros para bajar a segunda, pero tampoco sería un aspirante fuerte para entrar en campeonato europeo. Este Betis que quedó octavo, donde ya aparece como presidente en la foto Gerardo Martínez, conocido siempre por el segundo apellido, Retamero, y con entrenador tenemos la vuelta de Luisi Pérez Carriga, que en la anterior temporada, sustituyó al navarro Pepe Alzate por los malos resultados. Aquí en esta plantilla ya no están los Esnaola, ya no está Cardeñosa, han recibido sus homenajes, se han retirado y va a aparecer aquí un joven Gabino Rodríguez en Letanía, que daría algunas tardes de gloria muy interesantes al Betis. Después sería traspasado al Español. Y un fichaje muy importante, Faruk Hatziberi, jugador de la antigua Yugoslavia entonces, fue un libre, un defensa central que dejó cátedra en el Villamarín. Muchos lo recordarán y mucha gente no entenderá por qué estuvo tan poco tiempo aquí, por qué no se le renovó el contrato y por qué no se continuó. La foto del masajista de Vicente Montiel, que estaba en el Betis ya desde los años 50. Continuaban haciéndose fotografías gente de la plantilla física, por ejemplo, Diego Soto, preparador físico, también unos años en la entidad. Este portero, que es el sustituto de Esnaola, fue Manolo Cervantes, que vino del Real Club de Murcia y que estuvo durante 3 temporadas en el Real Betis Balompié. Fue titular junto con Salva, que ya llevaba bastantes años de la cantera y que algún que otro partido pues jugó, sobre todo a partir de la temporada 86-87 y 87-88. Al fin y al cabo, un Betis que quedó el octavo en una temporada tranquila, que no se entra en Europa, pero que empataba muchos partidos, con la marca, por supuesto, como tenemos aquí en Europa, Meiba. Meiba desde el año 80 hasta 1987, que entró Hummel, lo veremos después, fue la marca de ropa que equipó y vistió al Real Betis Balompié. Ya además tanto los chándales como la ropa de los porteros están unificadas en la misma marca, porque hasta hacía poquito había porteros que tenían otra marca distinta y no tenían nada que ver. Por ejemplo, Esnaola tenía Adidas, tenía Resi, sin embargo ya todo parece que en esto se va unificando. Bien, pues nos vamos a la temporada 86-87, donde tenemos un entrenador que continuaba desde la anterior, Luis del Sol. La Liga 86-87 sería conocido como la temporada del playoff, donde se jugarían, digamos, 2 fases distintas y en la segunda fase, después de la primera de la temporada regular, se jugarían 10 partidos más. En total se hicieron 44 partidos y el Betis quedó clasificado en la 7ª posición. Estuvimos muy cerca de entrar en puestos europeos, puesto que entramos en el grupo intermedio, que era donde el campeón de ese grupo se clasificaba a la UEFA, pero no pudo ser al final. De todas formas, la temporada anterior, que se me olvidó y no quiero dejarlo en el tintero, llegamos a la final de la Copa de la Liga, en la que perdimos con el Club de Fútbol Barcelona. Le ganamos aquí 1-0, pero allí en el Nou Camp se perdió por 2 tantos, por lo tanto nos eliminaron. Esta sería la última temporada de Antolín Ortega y bueno, aquí empieza a sobresalir ya como goleador también Perico Medina. Tanto Gaby Calderón como Hipólito Rincón llegaron a marcar 19 y 18 goles respectivamente. Fue un año de muchos goles, se marcaron 61 e inclusive algunas goleadas muy interesantes como un 5-1 a la Real Sociedad o un 5-0 al Real Murcia. Temporada 87-88, tal como lo vemos, año en que el Betis empieza a tomar su declive deportivo, entiéndase, y en parte poco a poco económico. Este entrenador es John Mortimer, un entrenador que vino de la liga inglesa, cuando esto se tenía que haber dado continuidad a un entrenador que fuera de aquí de la liga española, o el mismo Luis del Sol. Sin embargo, se le da la baja a jugadores importantes. Calderón
Joaquín Parra, Faruk Haciberic y Antolín Ortega, que todavía por lo menos tenía para 1 o 2 años más. La baja de esos pilares, pues la verdad es que nunca tuvieron unos repuestos adecuados. Ya se puede decir que la responsabilidad de los goles caen en manos de Rincón, de Perico Medina. También, vino un jugador muy bueno, un extremo derecho que fue Patricio Yáñez, Pato Yáñez del Real Valladolid, chileno. Y el resto de jugadores, bueno, pues sabemos que teníamos aquí a este Sánchez Valles, que vino del Real Valladolid, un jugador muy bajito, un lateral derecho, que eso sí, este equipo se entregaba mucho, pero la verdad es que fuera de casa dejaba mucho que desear. No empató ningún partido, ganó solamente 3 y perdió 16, que ya es algo. Esta plantilla se salvó en el campo de Las Palmas, ganando por 1-2 del descenso y de la promoción. Finalmente fue la Unión Deportiva Las Palmas precisamente quien bajó a segunda división. Como siempre en la foto, Gerardo Martínez Retamero de presidente, al que le quedaría ya bastante poquito. Plantilla para la temporada 88-89. Este año sería el año de la promoción con el Tenerife y bajaríamos a segunda división, después de 10 años consecutivos en primera. Así rompiendo pues una racha que duraba pues eso, 2 lustros, el tiempo que más tiempo hemos seguido en primera división sin haber bajado. Ya es cuando tenemos jugadores como Carlos Calderé, Miguel Ángel I, perdón. Tenemos aquí a Manolo Hierro, hermano de Fernando Hierro, que fue internacional por la selección española. En fin, una plantilla que la verdad pues no era tan mala, porque hubo otros equipos modestos que sin embargo pues hicieron buena temporada aquellos años, como los Osasuna. Sin embargo, el Betis a veces, cuando se hacen cambios muy bruscos y empieza a coquetear lo que coquetea por abajo, pues parece que está destinado al descenso. Último año de Gerardo Martínez Retamero como presidente y entrenador Eusebio Ríos, que también tendría sus sustitutos a lo largo de la temporada. La ropa, igual que en la temporada anterior, como hemos comentado, era Hummel. Ya la ropa Meiba no estaba. Temporada 1989-90. Estamos en segunda división y el Betis asciende. Tu Betis y tu Pesi en equipo. Es decir, publicidad de Pesicola, la marca Llana Hummel, el mismo el mismo entusiasmo que siempre hemos tenido cuando hemos bajado. Por lo tanto, se subió con un poquito de fatiguita, con muy pocos goles. Sigue el portero Ney Alberto Pumpido, que no lo presentamos antes, pero empezó a fichar por el Betis la temporada 88-89. Vemos también el masajista, sigue Vicente Montiel. Fíjense en la plantilla. Recuerdan a Valentín, a León, Miguel Ángel I, Oliveira, le decían el Perola, lo recuerdan, que vino del fútbol canario. Monsalvete, Pepe Mel, después fue entrenador del Betis. Mel venía del Castellón, fue Pichichi con el Castellón y también con el Betis aquel mismo año seguía. Calderé, fíjense en la foto aquí, López Bufarte, que prácticamente apenas jugó este año. Pato Yáñez, José Luis, que también había venido hacía 2 años antes del Deportivo de La Coruña. Zafra, como presidente vemos aquí a Hugo Galera Davison y como entrenador a Juan Corbacho. Esto es un póster enmarcado. Luis Miguel Gail, Juan Ureña, un jovencito Juanito Ureña, Salado, que ya llevaba años en el Betis. ¿Recuerdan a Hop, que vino del Real Club Deportivo Español unos añitos atrás? Recha, joven Recha, que también fue canterano titular aquel mismo año. Julio Chano, año prácticamente muy importante para él. Posteriormente sería el Club Deportivo Tenerife, como dijimos, Pumpido, guardameta internacional por la selección argentina. Miguel Ángel II, también canterano. Este es Melenas. El Puma Rodríguez, ¿verdad? Rubén Bilbao, otro defensa. Y el portero Trujillo. Esta plantilla subiría, como hemos dicho, con muchas fatiguitas, pero que también, lamentablemente, con algunos retoques de jugadores de muy poca valía, llegaría a descender como colista la temporada siguiente. Aquí, ponemos fin, a lo que es la década de los años 80, en lo que es el tema del coleccionismo, la cartelería, las fotos postales, y animando siempre a que los béticos pues se metan dentro de este tema del coleccionismo, porque es muy bonito tener cosas
del Real Betis, aunque no sea todo tan moderno como siempre se pretende introducir, se pretende estilar. Así que nos vemos en el siguiente reportaje y un saludo de Rafa Medina.